¿Cómo están? En este video vamos a hablar acerca de cómo hallar los valores propios y los vectores propios de una matriz cuadrada, es decir, que tiene el mismo número de filas que de columnas. Entonces, tenemos la siguiente definición. Supongamos que tenemos una matriz de tamaño n por n, entonces decimos sea A una matriz de tamaño m por n. Esto significa que A pertenece a las matrices de tamaño n por n o que es una matriz de tamaño n por n. También se dicen cuadradas. Entonces, sea una matriz de tamaño n por n o matriz cuadrada, nosotros decimos que un número lambda, que puede ser un número real o puede ser un número complejo, se dice que es un valor propio de A, de esa matriz, si podemos encontrar un vector B, llamémoslo B, ese vector puede tener entradas reales o puede tener también entradas, o sea, componentes que son números complejos. Entonces eso lo denotamos escribiendo así, que pertenece a ese n, o sea, que puede tener entradas complejas o reales. Si existe un vector B con B diferente del vector 0, ¿sí? Tal que al multiplicar A por B, esto me da lambda veces B. ¿Qué significa eso? Mire, básicamente cuando nosotros multiplicamos un vector, digamos este vector en R3, por una matriz, que tendría que ser por ejemplo en este caso un vector de R3, una matriz de 3×3, el resultado es otro vector, pero ese vector puede estar en otra dirección totalmente diferente a la del vector original, ¿no es cierto? Puede tener un tamaño totalmente diferente al del vector original. Eso es básicamente. Entonces, yo cojo este vector, lo multiplico por la matriz, puede ocurrir que obtenga un vector por acá, o si tengo un vector por acá, lo multiplico por la matriz, puedo obtener un vector por acá, de tamaño más grande, más pequeño, del mismo tamaño incluso que el vector original, que apunta en cualquier otra dirección. Es básicamente eso. Ahora, los vectores propios son vectores bien especiales, son vectores que tienen una particularidad, y es que cuando yo los multiplico por su matriz o por la matriz A, en ese caso el vector no se modifica mucho, simplemente lo que le pasa es que se alarga, se encoge o cambia de dirección. Cuando yo digo que A por B es igual a lambda veces B, lo que estamos diciendo es que el resultado al multiplicar por la matriz es simplemente que obtengo un múltiplo del mismo, del vector en cuestión. Entonces, cuando yo multiplico la matriz por su vector propio, supongamos que es este, lo que puede pasar es que el vector se alargue, se encoja o cambie de dirección, vaya para el otro lado. ¿Sí? Entonces, digamos que esos vectores propios son muy importantes en las matemáticas, tienen muchas aplicaciones en matemáticas y no solo en matemáticas, también tienen en otras áreas del conocimiento como puede ser ingeniería, como puede ser física, economía, y acá básicamente lo que vamos a hacer es listar una serie de propiedades y hacer una serie de definiciones que nos van a permitir hallar esos vectores y esos valores propios. Entonces, bueno, antes de definir esas cosas, vamos a decir que en este caso, en el caso en que A por B me dé lambda veces B, entonces en este caso decimos que el vector B es un vector propio o un vector característico o un autovector, son sinónimos, asociado al valor propio lambda, que también se puede decir autovalor o también le dicen valor característico. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a dar una definición. Vamos a decir, mire, definición. Vamos a decir, vea, si usted tiene que A es una matriz cuadrada, o sea, una matriz de tamaño n por n, con el mismo número de filas que de columnas, nosotros definimos su polinomio característico
como, vamos a escribir P de lambda es igual al determinante de coja la matriz y réstele lambda veces la matriz identidad del tamaño correspondiente a. Entonces, en este caso suponemos que hace tamaño n por n, yo le estoy restando esta letra lambda multiplicada por el vector, por la matriz identidad de tamaño n por n. Recuerden que la matriz identidad es básicamente una matriz que tiene unos en la diagonal principal, es una matriz cuadrada con unos en la diagonal principal y 0 por fuera de ellas. Es decir, donde la matriz identidad es una matriz que tiene esta forma, viene un 1, por acá 0, 0, 0, acá va a venir 0, 1, 0, 0, acá 0, 0, 1, 0 y así sucesivamente hasta llegar a una fila en la que todos los primeros elementos son 0 y el único que es 1 es el último. Esa es la matriz identidad de tamaño n por n y estos elementos 1 están sobre la diagonal. Por fuera de la diagonal principal todos los elementos son 0. Ahora, esto es un polinomio, ¿por qué? Porque yo estoy multiplicando la matriz identidad por lambda, una letra, una variable. Entonces cuando multiplicamos por lambda, el efecto es multiplique cada entrada de esta matriz por lambda, pero como todas son 0 salvo las de la diagonal, entonces van a quedar solo lambdas encima de ella, ¿sí? La diagonal va a estar formada por solo lambdas. Entonces cuando haga esta resta, lo que va a pasar con la matriz A es que se va a transformar en otra en la cual los elementos por fuera de la diagonal, tanto abajo como arriba, van a quedar idénticos, pero los de la diagonal van a quedar restados por lambda. Entonces al hallar el determinante, pues me va a dar un polinomio y va a ser un polinomio de grado n, el mismo tamaño de la matriz, básicamente. A eso nosotros lo llamamos con el nombre de polinomio característico. ¿Qué propiedad tiene y por qué lo estamos mencionando acá? Es básicamente por lo siguiente. Propiedad. Nosotros tenemos que si A es una matriz de tamaño n por n, entonces los valores propios de A corresponden justamente con las raíces del polinomio característico. Es decir, son las soluciones de la ecuación P de lambda, polinomio característico igualado a 0. Entonces, lo que estamos queriendo decir ahí es eso, básicamente que la manera en que yo hallo los valores propios de una matriz es, encuentro el polinomio característico y ahora llamo sus raíces. Las raíces de un polinomio son los números que satisfacen la ecuación polinomio igual a 0. Igual el polinomio a 0 y lo resuelvo. Lo que obtengo son los valores propios de A. Entonces acá resolvemos cómo hacemos nosotros, cuál es el método para hallar los valores propios. Simplemente encuentro el polinomio característico igual a 0 y resuelvo. Ahora, vamos a hacer otra definición y es la siguiente. Vamos a decir, mire, sea A una matriz de tamaño n por n y además lambda un valor propio de dicha matriz de A. Entonces nosotros vamos a definir algo que vamos a llamar el espacio propio de A asociado al valor propio lambda. La vamos a definir así. Entonces definimos el espacio propio asociado al valor propio lambda como esto. Yo lo escribo así. E sub lambda. Esa es la notación. Cuando vean E sub lambda es el espacio propio de A asociado al valor propio lambda. Y básicamente se define como el conjunto de vectores que pertenecen a Cn o a Rn, donde estemos, simplemente es para notar que los vectores pueden ser reales o complejos, el conjunto de vectores tales que
este punto y coma que yo coloco acá, lo vamos a leer como un tales que, hay otros que colocan es una rayita, entonces vamos a decir, el espacio propio es el conjunto de vectores tales que A por B es igual a justamente ese lambda por el vector B, ¿sí? Entonces el espacio propio de lambda es simplemente el conjunto de los vectores propios asociados al valor propio de lambda, a todos los vectores propios asociados a ese valor. Entonces hay una propiedad que se puede mostrar que me dice básicamente que ese espacio propio asociado al valor propio lambda, ese lambda, es un subespacio vectorial de Cn si estamos en los complejos, o esto también lo podemos cambiar por Rn si estamos hablando de vectores con entradas reales. Entonces es un subespacio vectorial, básicamente, de Cn, ¿listo? Ahora, al ser un subespacio vectorial, entonces nosotros podemos hablar, es un subespacio vectorial de dimensión finita, nosotros podemos hablar de bases. Este conjunto tiene una base y además su base va a tener un número finito de vectores. A ese número de vectores en una base lo vamos a llamar la multiplicidad geométrica del valor propio lambda. Entonces, definición: si A es una matriz de tamaño n por n, entonces I lambda es un valor propio de A, coma, nosotros definimos la multiplicidad geométrica de lambda, del valor propio lambda, simplemente como la dimensión del espacio propio asociado al valor propio lambda. Se define como la dimensión del espacio propio asociado al valor propio lambda. Es decir, como esto es un subespacio, yo puedo encontrar una base cualquiera y el número de vectores de esa base es lo que nosotros vamos a llamar la multiplicidad geométrica del valor propio lambda. Esa sería esa multiplicidad geométrica. Ahora, los valores propios también tienen otra multiplicidad y es la siguiente. Como los valores propios salen de obtener las raíces del polinomio característico, entonces nosotros vamos a decir lo siguiente, vamos a utilizar este resultado. Nosotros tenemos que todo polinomio P de lambda de grado n, recuerden que el grado del polinomio es el mayor exponente, se puede factorizar en los números complejos, como producto de factores lineales. ¿Sí? Que pueden ser repetidos o no, me explico. Cuando yo tengo un polinomio, por ejemplo, el polinomio característico o cualquier polinomio de grado n, yo siempre lo puedo factorizar de esta manera, como algo de la forma: un número por lambda más otro número, que pueden ser reales o complejos, elevado a la m1 por a2 lambda más b2 elevado a la m2, o sea, cierto exponente, multiplicado hasta a, ¿qué les digo yo? Digamos a p lambda más b sub p a la m sub p. Básicamente es eso. Entonces, en este caso lo que me está diciendo es que el polinomio p de lambda lo puedo expresar como producto de factores lineales. Factores lineales porque dentro del paréntesis estos son polinomios de grado 1, dado que lambda no tiene exponente. Estos exponentes por fuera sí pueden quedar, ya esos exponentes los llamamos la multiplicidad algebraica
del valor propio correspondiente que va a quedar acá. Entonces, en este caso, m sub i, el exponente, es la multiplicidad algebraica de la raíz que obtenemos del paréntesis a sub i lambda más b sub i, es decir, de la raíz de lambda igual a menos b sub i sobre a sub i. Continuando con el tema de valores propios y vectores propios, de la nota que acabo de escribir, entonces nosotros podemos decir lo siguiente: propiedad. Entonces básicamente lo que podemos decir es, mire, si p de lambda es el polinomio, si es el polinomio característico de la matriz A de tamaño n por n, entonces dicho polinomio se puede factorizar de la siguiente manera. Entonces, en este caso, lo podemos factorizar así, como p de lambda igual. Lo que pasa es que al desarrollar el polinomio característico, el término de mayor grado, el que tiene exponente n, no queda con número. Entonces, en ese caso, esto lo podemos factorizar así, como lambda menos lambda 1 a la m1 por lambda menos lambda 2 a la m2, y así sucesivamente, digamos hasta lambda menos lambda, qué sé yo, lambda k o lambda p, como escribimos ahorita en la nota, hasta elevado a la m sub k. Entonces, en ese caso vamos a decir que m1, este exponente, es la multiplicidad algebraica de este valor propio. Acá vamos a decir que m2 es la multiplicidad algebraica de lambda 2, y así sucesivamente hasta mk, que va a ser la multiplicidad algebraica de lambda k. Eso es básicamente. Entonces, nosotros definimos, en este caso, la multiplicidad algebraica del valor propio lambda sub i como m sub i, el exponente al que queda elevado el factor que aparece con lambda menos lambda sub i. En este caso, lo repito, por ejemplo, lambda 1 tiene multiplicidad algebraica m1, lambda 2 multiplicidad algebraica m2, y así sucesivamente hasta lambda k con multiplicidad algebraica mk. Entonces, para cada valor propio de una matriz, nosotros hemos definido dos tipos de multiplicidades. Una es la multiplicidad geométrica y la otra va a ser la multiplicidad algebraica. Ahora, hay una propiedad que me dice lo siguiente. Dice básicamente que si A es una matriz de tamaño n por n, es decir, es una matriz cuadrada, y lambda es un valor propio de A, recuerden, valor propio o autovalor o valor característico, son sinónimos todas esas cosas. Entonces, si A es una matriz de tamaño n por n y lambda es un valor propio de A, entonces vamos a decir que 1 es menor o igual a la multiplicidad geométrica de lambda, y esta a su vez es menor o igual a la multiplicidad algebraica de lambda. Entonces, lo que estamos diciendo es básicamente que la multiplicidad geométrica de todo valor propio siempre es menor o igual a la multiplicidad algebraica de ese valor propio. Pueden ser iguales, puede que estos dos números sean iguales, pero también puede ocurrir que la multiplicidad geométrica sea menor estricta que la multiplicidad algebraica. Eso se puede demostrar. Y por otro lado, también tenemos que esa multiplicidad geométrica es por lo menos 1, porque recuerden que la multiplicidad geométrica es el número de vectores en el espacio propio asociado al valor propio lambda. Entonces,
si es el número de vectores y además sabemos que el vector propio no puede ser 0, entonces esa base debe tener por lo menos un vector. Al tener por lo menos un vector significa que esa multiplicidad geométrica es por lo menos 1. Entonces tenemos esa desigualdad. Ahora, vamos a dar otra definición. Y vamos a decir que una matriz cuadrada, o sea, una matriz A de tamaño n por n, vamos a decir que se dice que es diagonalizable si para cada valor propio lambda se tiene que, la multiplicidad algebraica y geométrica son iguales. Se tiene que la multiplicidad algebraica de lambda es igual a su multiplicidad geométrica. ¿Sí? En ese caso vamos a decir que la matriz es diagonalizable. Digamos que estas son todas las herramientas básicas para hallar valores propios y vectores propios, y esta última parte pues es simplemente para caracterizar las matrices en diagonalizables y no diagonalizables. Ya lo que sigue es hacer un ejemplo de cómo podemos calcular los valores propios y vectores propios de una matriz, o hacer varios ejemplos, pero eso lo vamos a hacer en otros videos.